Brochi Fasani, soy docente en la UBA, también en la FADU de diseño industrial. Este año me tomé un año sabático, así que no estuve presente en este proceso virtual, pero suelo estar ahí caminando por la FADU. Y un poco la idea es contarles qué es lo que hago, lo que hacemos. Aquí estamos en mi taller, que es Atelier Brotes. Si quieren chusmear un poco más en redes, pueden buscarnos como Atelier Brotes. Y que es un poco también la casa de uno de los proyectos sobre el cual voy a contarles un poco más, que es Proyecto Mutan, que trabajamos puntualmente reciclando plásticos. Diseñamos objetos, diseñamos los procesos de transformación de los plásticos, y diseñamos la maquinaria para transformarlos, y comercializamos. O sea, estamos desde la obtención del material, el proceso de transformación, hasta el producto final. Pero bueno, si quieren tengo algunas imágenes para contarles. Ahí Andy decía que, bueno, está bueno que escuchen a un diseñador industrial. Aprovecho para aclararles que no sé si soy el perfil de diseñador industrial más típico que van a encontrar. Vengo un poco más del mundo de las artes. Si quieren les muestro una secuencia de imágenes que tengo. Ahora les voy a compartir la pantalla, avísenme si se ve bien. Y les muestro un poco cuál fue el camino para llegar a Proyecto Mutan. Y la idea es que una vez que les termine de contar un poco ese proceso, les empiezo a mostrar algunos de las exploraciones que hacemos con materiales. Esto es reciclado de tapitas plásticas. Hoy, como productos, estamos fabricando estos lentes de sol que están hechos a partir de tapitas plásticas recicladas también. No sé si se llega a ver el marmolado del material. Y estos son los estuches de los lentes, que están hechos con bolsas plásticas laminadas. Así que nada, les cuento un poco el origen, les muestro imágenes en la pantalla. Y a ver si puedo compartir. Denme un segundo. Un segundo, me encuentro la pantalla y ya está bien. A ver, bueno, ahí creo que estoy compartiendo. Ok. Está perfecto, joya. Bien, ¿no? Bueno, como les decía, bien, como les decía, cuando estaba en segundo año de la carrera quise empezar a mostrar algunas lámparas que estaba empezando a diseñar, y unos amigos trabajaban en un centro cultural, y cuando les ofrezco como poner alguna de las lámparas, que ni siquiera había fabricado todavía, era más una idea, me dicen, bueno, tenés esta habitación dentro de un festival que estamos haciendo, podés hacer lo que quieras. Y obvio les dije que sí, y hice como mi primera instalación. Terminó siendo en lugar de una lámpara, un montón de objetos que ambientaban. Y esto es una escenografía que hice un tiempo después para una obra, que fue básicamente mis primeros pasos donde podía aplicar lo que veía en la carrera, de lo que aprendía, y jugar fueron a través de lo que son, bueno, escenografías, instalaciones interactivas, instalaciones multimedias, arte electrónico por ese lado. Y después ya más tirando lo que es el diseño propiamente dicho, el primer producto que presenté y que empezamos a comercializar son estas lámparas de Proyecto Mutan, que las hicimos a partir de tapitas plásticas recicladas. Estas puntualmente las presentamos en 2016 en Puro Diseño, ganaron el premio a Mejor Proyecto Eco, y las presentamos en conjunto con la Fundación Garrahan, que eran quienes nos daban las tapitas en ese momento. Y en este cruce entre diseño y objetos, me pareció interesante mostrarles este tipo de objetos, que es un poco lo que... Esto es de otra obra que hicimos en el Teatro Argentino de La Plata, y que me parece que es como una exploración interesante para entender por lo menos lo que a mí me parece que es el diseño, ¿no? El diseño de objetos. Que de alguna manera es como diseñar interfaces o diseñar la interacción entre personas, ¿no? Uno interactúa, sobre todo en esta época de virtualidad, a través de un objeto, ¿no?
Y ese objeto es una especie de interfaz entre nuestros vínculos y condiciona la forma que nos vinculamos. En ese sentido, creo que diseñamos interfaces vinculares y diseñamos vínculos. Y me parece interesante ser conscientes de esto. En este caso, esta persona estaba 1 hora en esta obra que hicimos tratando de ser esa mesita de luz. Estas 2 personas estaban durante 1 hora también mordiendo cada uno de los lados de esta mesa y tenían que subir y bajar constantemente, entonces los obligaba a un vínculo de... Si uno subía más que el otro, te molestaba, te dolía la mandíbula, básicamente, o sea que estaban en total sintonía durante 1 hora. Y que me parece que la más clara de todas es el ingreso a la sala. Para entrar a ver esta obra, tenías que... Bueno, esto era un pasillo, pasabas por acá arriba. Tenías que pasar por esta tabla que estaba arriba de 4 personas. Y me parece la más clara también en el sentido de que claramente esa tabla es intermedia en el vínculo entre estas 2 personas, ¿no? Es un objeto que construye determinada forma de vincularse. Y me lleva a pensar lo poco que nos preguntábamos a veces sobre cuáles son los vínculos que nos generan estos objetos, ¿no? Solo una persona se negó a pasar por arriba de estas 4 personas para entrar a la sala. También que estábamos en un contexto de una obra, ¿no? Y era un poco lo que proponía la obra. Pero es interesante como nadie se preguntó. Esta es otra obra que se llamaba Accidente y están como un montón de personas atravesadas o eran parte de estos objetos que estaban descartados. Esa es otra obra que los actores eran estos electrodomésticos y se iluminaban zonas determinadas. Era una historia de amor entre un ventilador negro y una estufa de la línea blanca. Era una reversión de Cumbres Borrascosas. Bueno, esta es la primera instalación que hice, esta que les contaba, que me dijeron, bueno, tenés una sala, podés hacer lo que quieras, y que se llamó Crisis, y que reutiliza materiales para replicar clásicos del diseño, ¿no? Pero bueno, cuando empecé a trabajar, a enfocarme más en qué quería hacer con materiales, o con qué material quería trabajar, me decidí a trabajar con lo que es reciclaje, con reciclaje de plásticos, con reutilización, y empecé a pensar, bueno, ¿qué se podía hacer con estos materiales, ¿no? La primera opción, o lo que se veía mucho en ese momento, eran este tipo de soluciones, ¿no? Como reutilización de envases para transformarlos en macetas. Que era lo que estaba medio de moda, fue como la primera aproximación al reciclaje en el mundo del diseño se dio desde este lugar, como la reutilización de objetos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre reutilización y reciclado? Es que en este caso, por ejemplo, nosotros sabemos específicamente cuál era el objeto en la vida previa antes de ser una maceta, ¿no? Eso es reutilización. El reciclaje, por el contrario, se pierde el origen del material, como no se percibe directamente. En ese caso, por ejemplo, aquí tenemos varios objetos, algunos son reutilizados, otros reciclados, y puntualmente los que son reciclados, en este caso para que se den cuenta, son la botella de abajo a la derecha, está hecha con material reciclado en un porcentaje, el buzo de Polar está hecho con reciclado. Para los que no lo saben, el Polar está hecho de PET, o sea, de esta misma botella que está a la derecha, que es el plástico transparente con el que están hechas las botellas, es PET. Y los demás objetos podemos descifrar de dónde vienen. El revistero es un bidón, el segundo es una silla que tiene partes fabricadas, como la pata cromada, pero después el asiento viene de un tractor o de un tanque de guerra, si mal no recuerdo, porque es un diseño de posguerra. Las macetitas son broches, todos lo sabemos. Y las alpargatas son de China. Aquí hay una transformación, es intermedia, es una especie de upcycling, porque hay algo de reutilización, pero sí hay una transformación del material. Igual hay como una decisión de que hay costuras que se dejaron que te comunican el origen del material, ¿no? Y en ese sentido, bueno, y este es otro caso, ¿no? De reciclaje. Cuando empezamos a pensar en qué queríamos hacer, si reciclar o reutilizar, nos decidimos por reciclar porque nos permitía lograr una mayor escala de producción, ¿no? Uno puede recuperar botellas, reutilizarlas, pero si quisiéramos recuperar todas las botellas que consumimos, en un mes nos quedamos sin paredes y llenamos todas las paredes de macetas, y
es un poco limitado el proceso de reutilización en ese sentido, en qué escala te permite tener. Mientras que el reciclaje es mucho más amplio. Las camisetas y las remeras de Nike hoy están hechas a partir de reciclado de PET. De Adidas también hay unas zapatillas nuevas de Adidas que están hechas a partir de PET. Y eso nos permite una escala gigante. Las del último mundial, por ejemplo, de Nike, eran todas hechas a partir de PET. No me acuerdo la cantidad de kilos y kilos de botella o cantidad de botellas que se habían recuperado en esa campaña, pero era infinita. Pero bueno, ahí entra de vuelta otra pregunta, ¿no? ¿De qué manera ese producto nos hace vincular con otras personas que nos parecía interesante preguntarnos, ¿no? No solo en el sentido de cómo el producto nos hace vincularnos con otras personas, sino cómo era el proceso productivo de ese producto, cómo es el proceso productivo detrás del reciclado. Y es ahí que vuelvo a mostrarles esta imagen, porque me parece importante reflexionar sobre cómo se reciclan las cosas, ¿no? Para que tengan una idea, esto es una fábrica en China, de Nike puntualmente, y estas son las condiciones de producción, o sea que en un sentido, un producto no solo genera determinados vínculos entre las personas al ser utilizado, sino que también en la forma en que es producido genera determinados vínculos, que uno puede elegir ser parte de ese tipo de vínculos, o puede también pensar en diseñar nuevas formas de producción o nuevas tecnologías que permitan construir otros vínculos entre las personas y el objeto, ¿no? Desde su origen, en este caso. Y en ese sentido, viendo esa forma de producción de Nike, empezamos a buscar nuevos ejemplos de cómo se podían reciclar los materiales y con qué otros procesos se podían reciclar los materiales. Y nos encontramos con dos casos interesantes en cooperativas de recuperadores urbanos de Buenos Aires. Y fue ahí que empezamos a trabajar con cooperativas en una primera instancia del proyecto. Estos dos casos son Trascartones, el de la izquierda, que es un proyecto del MTE, que es una cooperativa que funciona en Ciudad de Buenos Aires, y hacen juguetes a partir de cartón. El MTE es un caso interesante de cooperativa, también tienen varios proyectos, no solo con cartón, trabajan con botellas de vidrio y trabajan con plástico y tienen proyectos muy interesantes que pueden buscarlos y chusmearlos. También me parece que les puede llegar a ser bastante útil la experiencia del MTE para el trabajo actual. Y el de la derecha es un caso de este mobiliario que está ahí, está hecho a partir de eso que parece madera alargada, es madera plástica, está hecho a partir del reciclaje de distintos tipos de plásticos, con estructura de metal y demás. Y eso es un producto hecho por una cooperativa que se llama Creando Conciencia. Lo pueden buscar también, tienen bastantes productos ellos, además de ir a buscar los residuos a los barrios, de clasificarlos y de venderlos, transforman parte de esos residuos en objetos. Ellos están en Benavides, te pueden buscarlos. Uno es el MTE y el otro es Creando Conciencia. Y bueno, fue ahí cuando empezamos a decidir trabajar con cooperativas que nos vinculamos también con Fundación Garrahan. Todos saben que Fundación Garrahan tiene muchas tapitas, muchas. Y eso tenía una ventaja para nosotros porque cuando empiecen a hacer este trabajo se van a dar cuenta que cada tipo de plástico se comporta de determinada manera a la temperatura, a los tiempos que uno se pone a la temperatura, algunos se pueden cortar, otros no. Y en ese sentido trabajar con un solo material nos permitía a nosotros como estandarizar un poco los procesos. Esta es una foto real del depósito de Fundación Garrahan. Para que se den una idea, lo que está atrás son bolsones del mismo tamaño que los que están acá adelante, y más atrás hay bidones de 20 litros de agua llenos de tapitas, y hay algo que es genial, que mucha gente les manda las tapitas a la fundación separadas por color, así que por suerte a nosotros también nos llega el material como preclasificado y triturado por cada color. Eso nos permite como definir los colores de los materiales, de los objetos. Y básicamente lo que primero que hacemos es triturar esos plásticos. Generamos triturado a partir de las tapitas plásticas y es ese triturado el que utilizamos como materia prima. A veces nos llega el material triturado directamente de la fundación y otras veces lo trituramos nosotros también cuando queremos otro tamaño de materia prima. Pero básicamente ese es el primer proceso y casi único proceso que le hacemos a la tapita
para luego transformarlas en objetos. O sea, siempre pasamos por esta instancia de triturado. Y cuando nos empezamos a preguntar de qué manera transformar esas tapitas, de qué manera luego de triturado podíamos pasar a transformarlo en un nuevo objeto, empezamos, obvio, a ver procesos de transformación industriales. Esto que están viendo acá es una rotomoldeadora industrial, que es un proceso súper estándar, por el cual, a través de rotación y calor, se transforman plásticos en formas huecas. Formas huecas como las lámparas que les mostré antes, que ahora les voy a volver a mostrar. Pero bueno, acá pasaba algo de vuelta, ¿no? Medio similar a Nike. O sea, realmente queremos trabajar con este tipo de procesos. Primero que no podíamos acceder a una de estas máquinas, obviamente. Y las veces que tratamos de ir y trabajar con proveedores que tienen este tipo de tecnología y llevarlos reciclado, pocas veces nos dieron bola, y cuando nos daban bola al principio, después ya no nos atendían el teléfono la segunda vez, así que era muy difícil. Y por eso nos pusimos a investigar cómo desarrollar otro tipo de máquina que cumpliera con estas características, pero que fuera más accesible y que también nos permitiera trabajar con las cooperativas y acercar esa tecnología a cooperativas en última instancia. Empezamos a ver algún tipo de máquinas similares, estas son unas rotomoldeadoras pequeñas, y queríamos que nos quedara algo así de bello, pero esta es nuestra rotomoldeadora actual, para los que, bueno, capaz que lo conocen algunos, pero esto es básicamente una hormigonera, que es la que se usa para hacer mezcla de cemento, cal, arena en las construcciones, y tiene parte de mecanismos de rotación. Lo que hicimos nosotros fue, primero queríamos fabricarla desde cero, ¿no? Entonces empezamos a hacer planos como este tipo de máquinas, un poco más compleja que esta, un intermedio entre esta y esta para lograr que tuviera un horno, y cuando estábamos viendo los planos y demás nos dimos cuenta que parecía una hormigonera, y fue como, es una hormigonera. Nos compramos una hormigonera usada, la cortamos al medio, la aislamos toda. Si se fijan, la parte interna, que es toda de aluminio, tiene aislación térmica, es básicamente un horno con paredes de cerámica, resistencias eléctricas, que nos permite a nosotros poner una matriz ahí adentro, y que esa matriz, al ir girando por la rotación típica de la hormigonera, más una oscilación que le agregamos una parte con más electrónica, nos permite generar objetos huecos y con distintos tipos de textura que fuimos documentando a lo largo de la investigación, en los comienzos del proyecto, que nos remitían un montón, volviendo un poco a la exploración artística, a varias obras con las que yo había trabajado antes, que jugaban en este intermedio entre el comportamiento orgánico y lo premeditado, donde hay ciertos componentes que la persona controla y ciertos componentes que no. Esta es una obra que se iba oxidando progresivamente, caía una gota constantemente en esta chapa, y el espectador podía moverla y dibujar sobre la obra. En ese sentido había algo, una componente de control por parte del espectador y una componente incontrolable, que era mientras no había un espectador, o el tiempo que tardaba en caer la siguiente gota, o cómo iba avanzando el agua a lo largo del tiempo. Y esta era una obra que había hecho hace un tiempo, donde se oxidaba esto y cada día se ponía una chapa nueva, y esto iba construyendo como distintas obras. Y acá hay algo muy parecido, que también es con óxido y chapa, que terminó o no, bueno, no sé hasta qué punto es intencional, pero hay algo de la observación y de buscarle un gesto al material que se terminó dando, que esta textura estaba en las lámparas. Hay algo orgánico en el comportamiento del plástico, o sea, el triturado tiene un tamaño determinado, le damos una temperatura determinada, y eso permite que se fundan los pedacitos de plástico entre sí, pero no elegimos dónde están los huecos y dónde no están los huecos que permiten a la luz salir o no salir, y eso genera como un efecto de luces y sombras en las paredes que es muy interesante, y que un poco está influenciado por esa búsqueda artística, ¿no? De entender cuál es el límite o hasta dónde se puede manipular un material y cómo se lo puede dejar libre en otras partes para que exprese aún su comportamiento orgánico. Y esto lo van a encontrar bastante ahora que trabajen con plásticos, que si son plásticos post-consumo y se consiguen determinados tipos de materiales, hay cosas que uno no va a poder controlar, y me parece que es interesante como amigarse con esa libertad, o de darle libertad al material para que se encuentre. Es más un proceso no tan de condicionar el material,
sino de poder observar qué es lo bello o qué hay detrás de cierta prueba, exploración. Bueno, esas son las primeras lámparas que presentamos, que les contaba, que las presentamos en Puro Diseño 2016. Algún otro tipo de productos que hacemos, como llaveritos y pequeños objetos, con el mismo proceso de los anteojos de sol. Estas fueron las primeras pruebas de lentes que con este es Bochi, uno de los chicos del taller. Con otro proceso hacíamos estos lentes, fueron las primeras pruebas. Segundas maquetas, todo esto a partir de láminas. Estas primeras pruebas, por ejemplo, fueron hechas a partir de un laminado plástico que ahora les voy a mostrar, que hasta podrían llegar a hacer eso en sus casas. Y a partir de, bueno, desarrollar distintas tecnologías, empezamos a dar talleres. Esa es una experiencia en Tecnópolis, donde estuvimos durante varios meses, lo que duraba Tecnópolis ese año, creo que fue 2016, 17, si no me equivoco, donde compartíamos como estos recursos, estas herramientas para transformar plásticos de forma muy simple, que es un poco lo que les quiero mostrar después. Y acá los niños hacían máscaras, eran como superhéroes, generaban láminas que después las cortaban. Acá está el padre ayudando a su hija a cortar, como a dibujar y a marcar esta máscara para que después se transformara en una máscara de superhéroe reciclada. Y eso es una exploración que hicieron unas alumnas de la Facu, también a partir de este proceso de laminado de plásticos, que después cortaban en estos módulos que devinieron, en este caso, en unas lámparas que se vinculaban entre sí para generar una división en el espacio. Bueno, esta es parte del equipo que les quería mostrar, que estoy hablando yo, pero de pronto hay un montón de gente y hay un par que faltan aquí en las fotos, pero no estaban en esta foto, así que como contarles que hay un poco más de gente detrás de mi persona hablando. Esperen que les voy a compartir otra ventana. No le voy a aparecer yo. Esperen que les vuelvo a compartir. Vieron que les mostré un par de exploraciones de estas lámparas que eran de un proyecto de unos alumnos de la Facu. Les voy a mostrar otras exploraciones de ese mismo año. A ver. A ver, ahí están viendo, ¿no? Creo que sí. Esa es la misma exploración. Sí, sí. Perfecto. Ese fue el primer día que estuvimos trabajando con este trabajo práctico en diseño. Y ese año decidimos que los chicos no hicieran las láminas directamente. Yo ahora les voy a mostrar cómo hacer esas láminas, que me parece que es más interesante. En este caso fuimos al MT, que es una de estas cooperativas que yo les comentaba. En esta cooperativa, parte del proyecto de transformación de materiales incluye la fabricación de láminas para distintos proyectos, y después tienen algunos productos que pueden ver ahí a la derecha, que son como unos bolsos, unos cuadernos, etc. Y a partir de esas láminas, los chicos hacían nuevos objetos, ¿no? O sea, primero hay una etapa de exploración laminar o de transformación, y después transformaban eso, en este caso, en una maceta. Este era el gato de la FADU, no, creo que no lo llegaron a conocer. Estas eran otras macetitas con una transformación distinta, a partir siempre de un trabajo laminar, en ese caso, en ese año. Esa es una exploración previa, que no era nada, pero creo que era una exploración previa a esta de la macetita. Como hay una instancia en la cual los chicos trabajaban desde lo laminar para generar algún tipo de forma, y en ese sentido explorar cómo transformar esa lámina en algo, o cuáles eran los métodos de transformación de esas láminas. Y en una segunda instancia pasaban a algún objeto. Hicieron joyería, una lámpara que hicieron donde reforzaron las láminas con un aluminio muy finito en los bordes, y eso le permitía después darle forma a la hoja para dejar mayor o menor luz salir de esta lámpara. Esto no era nada, pero era genial.
una exploración que hizo un alumno con distintos tipos de objetos. Acá hay, a la izquierda, hay, bueno, un broche, claramente. La parte de arriba no tengo idea, me parece que era una cucharita de esas transparentes, alargadas. Y lo de la derecha eran pajitas, pajitas cortadas longitudinalmente y planchadas. Un flash. Ahora les voy a mostrar otra imagen con una exploración similar que me parece que puede serles interesante. Ah, bueno, justo. Esta está hecha con pajitas, sorbetes, y utilizando dos métodos distintos de transformación. Primero cortó los sorbetes longitudinalmente y cada, no sé, 5 milímetros, los puso uno al lado del otro generando una especie de mosaico y los planchó. Y después utilizó estas otras sorbetes que estaban planchados en el otro sentido, sin ser cortados previo, para generar esta especie de costura alrededor. Esta exploración era una exploración sin buscar que fuera un objeto determinado, ¿no? Súper libre, que fuera cualquier cosa, o que no fuera nada, en realidad. Pero que hubiera distintas etapas en el proceso de transformación, como en este caso, primero un laminado, después un curvado, y ese curvado está generado por la tensión que le otorga el cosido, ¿no? Esta es otra exploración, que esto está hecho con estas mismas cucharitas transparentes de trago, no sé de qué son. Eso es genial, ¿no? La verdad que no me acuerdo muy bien cómo estaba hecho, pero me parece que esto es horno directamente o pistola de calor. Aquí hay otra exploración. Sigo compartiendo, ¿no? Estamos bien. Aquí hay otra exploración, que esto es también manguera, pero manguera transparente. Esas que se usan para pequeñas bombas de agua, etc. Esto no se llega a ver tanto en la imagen, pero es una exploración a partir de laminado de bolsas plásticas, que les voy a mostrar ahora. A partir del laminado de bolsas plásticas generaban como unas tiras, le hacían un corte de longitudinal, un corte de tiras, y esas tiras a su vez las cosían, y eso generaba como este efecto de que el material se terminaba enroscando en sí mismo. Y bueno, este espacio de taller, de experimentación, lo que hacíamos básicamente era primero conocer qué materiales podíamos conseguir en nuestros hogares y demás, y segundo, qué tipo de materiales está bueno y qué tipo de materiales no está bueno trabajar con estas técnicas un poco más caseras, porque algunos largan ciertos gases al calentarlos que no está bueno, ahora les cuento cuáles son. Y después algunos productos ya más tirando a objetos, esto es un contenedor de, en este caso, ganchitos. Algunos un poquito más conceptuales que probablemente no, no sean aptos para el hogar, para guardar fideos o lápices, era un poco la propuesta. Y estos con otra forma de trabajar los sorbetes, que los vinculaban por calor en la base y quedaban cortados en la parte superior y permitía como insertar otro tipo de objetos. Y les muestro unas últimas exploraciones y después les muestro cómo transformar algún plástico. Esto es manguera de jardín, transformada en el mismo método de los sorbetes que vimos antes, cortada y armando una especie de mosaico y planchada, básicamente. Creo que cucharitas de helado o algo así. Ah, no, eran vasos descartables cortados y enrollados. Algo como esto. Estos son distintos tipos de envases de poliestireno. Poliestireno son los envases, son ese plástico con el que hacen los envases como Danonino y demás. Enrollados y trenzados. Un delirio total. Pajita, no, que hay tapitas de distintos objetos vinculados a través de planchado y después curvados. Lo mismo, más manguera. Ese año hubo un montón de mangueras, por ejemplo. Acá hay una mezcla de sorbetes con algo que no sé qué es, con una especie de mallado rojo. Ah, y esto es un delirio. Son como mostacillas o broches plásticos, todos fundidos en horno. Telgopor, tapitas cortadas y fundidas en el horno. Ah, una botella
es un pico de botella, pero el cuerpo no es... Ah, es una botella de PET. El PET tiene un efecto interesante que les voy a mostrar un video más tarde, que se trata de volver a su forma original. Otro tipo de mangueras, bolsas plásticas metidas en el horno, botellas de PET, tapas de algún yogur o algo así. Más mostacillas, sorbetes y sorbetes. Esto es interesante, son como dos formas de transformar el mismo producto. Uno están puestos todos en línea uno al lado del otro y planchados, y este otro están puestos uno al lado de otro, uno al lado del otro, y planchados de un solo lado. O sea, de abajo estaban planchados y eso hacía que se fundieran un poco la parte inferior y quedaran vinculados entre sí. Y generaba un efecto impecable para ver a través de él, ¿no? Y esto es telgopor. Este telgopor no está calentado, está tratado químicamente, lo pueden mezclar con quitasmalte y se desarma de alguna manera y vuelve a un estado casi anterior. O sea, el telgopor es espuma de poliestireno y esto vuelve casi al estado de poliestireno, pero queda con mayor flexibilidad. Es muy interesante lo que puede pasar. Pero bueno, esas son algunas de las exploraciones que les puedo compartir o que tengo registro de experiencias en talleres de transformación de materiales. Básicamente, todos estos están hechos con materiales que pueden encontrar en su hogar y que pueden transformar mediante procesos bastante simples. Como les decía, nosotros en general trabajamos con tapitas, tanto para los anteojos que les mostraba, como para... ¿Qué puedo mostrar? Las lámparas que hacemos, a ver si las quieren ver en vivo. Ahí está. Hacemos mini macetitas, y ahora estamos lanzando una línea de composteras para hogar, que son todas esas que están ahí abajo. Que la tapa se da vuelta y tiene una terminación bastante distinta al resto de los objetos. En este caso lo que hacemos es que quede bastante cerrado el material. No queda con esa porosidad que nos mostraba la lámpara, sino que queda súper cerrado y súper liso. Pero sí mantenemos ese efecto de texturas, de cambio de colores que nos permiten mostrar que el material es reciclado, que no es el típico plástico liso. Nos gusta un poco pensar qué pasa eso, como que el plástico es el material más inerte del mundo en realidad, si lo pensamos, como que puede ser todo, no tiene como un carácter propio, y en ese sentido como estas tapitas ya tuvieron una vida y murieron, esta nueva vida como que pueden expresarse orgánicamente como cualquier otro material, como la madera que tiene vetas, y en ese sentido puede tener como su propio carácter, y buscamos todo el tiempo eso, ¿no? Como en todos los productos que pasen este tipo de cosas, como que haya distintos tipos de textura donde se percibe que es plástico, pero que no es plástico normal. Hay mucha gente que duda cuando ve las lámparas, piensan que es cera, que es cualquier otra cosa menos plástico. Algunos descifran, algunos igual parece medio cera. Esto está hecho con tapitas y con la máquina esa que les mostraba, el que es como un trompito y que gira, el que es por rotomoldeo, está hecha con esta máquina. Pero bueno, qué bueno que no se rompe. Un poco eso quería contarles, mostrarles cuál fue el origen y cuáles fueron como mis intereses al comenzar a trabajar con plástico reciclado, a tomar la decisión de empezar a buscarle una nueva solución a los plásticos reciclados. Y quería mostrarles ahora, si después prefieren les puedo hacer un tour rápido y mostrarles, están las máquinas funcionando, algunas acá, pero quería aprovechar para mostrarles un método súper simple para que ustedes puedan transformar plásticos en su casa. Respecto a transformar plásticos en su casa, o sea, este es el momento utilísima, o tutorial YouTube de la charla, espero que les sea útil en el momento de empezar a explorar ustedes. Lo principal para saber si van a reciclar plásticos que tienen en su casa es saber qué tipo de plásticos tienen y qué tipo de plásticos pueden reciclar y qué tipo de plásticos no pueden reciclar ustedes en su casa. Básicamente, agarren Google, busquen tipo de plástico, número
pongan tipo de plástico y número, les va a aparecer una tabla numérica de identificación de tipos de plásticos. Hay 7 categorías de plásticos. Estoy buscando algo que tenga identificado el tipo de plástico. Bueno, no tengo nada a mano, pero básicamente van a encontrar en sus productos el iconito de reciclado, ¿vieron? Así que son como 3 flechitas, y adentro tienen un número. Ese número se refiere a un tipo de plástico. Si googlean, yo voy a googlear en este momento, plástico, número, les va a aparecer una tabla que tiene el número 1, el número 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 1 es PET, el PET es el plástico transparente de las botellas. Ese lo pueden transformar de distintas maneras. Lo pueden cortar, lo pueden transformar por calor, no les van a quedar láminas planchadas haciendo una transformación del PET. El PET se contrae. Ahora les muestro un video para que entiendan qué es lo que pueden hacer con el PET. El 2 es PEAD, que es polietileno de alta densidad. Polietileno de alta densidad son algunas de las tapitas, por ejemplo. Acá tengo una tapita y debería tener el iconito, pero no lo tiene, a ver si otra vez tiene. Igual no lo van a dar nunca, creo. Ahí tiene, ven que tiene un triangulito con flechitas, adentro tiene un 2, créanme si no llegan a verlo. Y es este plástico que les estaba diciendo, es polietileno de alta densidad. Hay algunas tapitas que son de polietileno de alta densidad y otras tapitas que son el 5, el número 5, que es polipropileno. Justo las que yo tengo acá, y hoy en día casi todas vienen de polietileno de alta densidad. Con el 2 no hay ningún problema, lo pueden trabajar sin problema. El que sigue, que es el 3, que es PVC, no lo reciclen. Si se encuentran con un plástico que está identificado con el número 3, no lo calienten. Es un plástico que está hecho a base de cloro. Ya cuando uno calienta ese material, larga cloro. Y que larga cloro puede significar que se te irritan los ojos, se te irrita la nariz, o sea, evitemos bajo todos los medios el PVC. Y, a ver, ¿qué más? Y básicamente el PVC es el que más importante que eviten. Porque después está el polietileno de baja densidad. Polietileno de baja densidad, para que se den una idea, son bolsas, son unos pedazos de bolsas recortados ya, pero cualquier bolsa del supermercado de compras en general son de polietileno de baja densidad. Hay algunas de polipropileno. Para darse cuenta cuáles son de polipropileno, son las más crocantes, por decir algo. Son esas que si apretás hacen más ruido. Esto no es una bolsa y se estira mucho más. Eso lo pueden reciclar sin problemas. Todo lo que son bolsas de compra, bolsas de supermercado, bolsas de regalo, por ejemplo aquí. ¿Ven? Acá hay una más, me ajusto. Acá está esta que son más crocantes, lo que van a escuchar, que es una bolsa de regalo, que es hay una prueba acá. Esto ya es un laminado que hicimos a partir de distintas bolsas. Así que también pueden reciclar ese tipo de plásticos. Polipropileno, que es el 5. El 5 es ese tipo de bolsas que es polipropileno. Algunas tapitas y todos los envases de shampoo, por ejemplo, los envases de lavandina, shampoo, lavandinas, detergentes, suelen ser de polipropileno. No hay ningún problema en reciclar esos materiales. Están buenísimos los envases de shampoo y los de lavandinas y esas cosas. Limpian, obviamente, bien, previamente. Todo tiene que estar súper limpio antes de empezar a trabajarlo. Y lo que son los envases de polipropileno están buenísimos porque los pueden cortar fácilmente antes de transformarlos por calor. Gracias. Y después el número 6, que es poliestireno. El poliestireno son envases, que no tengo ninguno acá, pero tipo el danonino o los yogures, esos envases blancos, hago así porque se termoforman, o sea, eso parte de una lámina y los termoforman. Esos también los pueden transformar por calor, no hay ningún problema, no es tóxico. Y 7, que es el último número, son otros no dice nada, otros, y básicamente es eso, no dice nada. Es cuando algún productor mezcla distintos tipos de plásticos y deja de ser uno de estos plásticos, o plásticos de ingeniería, como ABS y demás. No nos metamos con esos porque pueden ser uno de estos plásticos de ingeniería o puede ser algún tipo de plástico que no tenemos idea de qué se trata. ¿Qué les iba a decir? Bueno, todos los plásticos salvo otros, salvo PVC,
Y si tenemos que elegir de todos los que son aptos para ser reciclados, el 6, que es poliestireno, que es el de Danonino, prefiero que lo hagan en espacios abiertos y que no se encierren en su casa a calentar plásticos, si es poliestireno. Y el resto no hay ningún problema. El 1, el 2, el 4 y el 5 no hay ningún problema. El 6 con cuidado y el 3 y el 7 rotundamente no. Pero bueno, ahí tienen un pantallazo un poco de qué productos, si quieren, tienen preguntas por alguno de los canales que hay para que tienen preguntas de algún tipo de plástico que tengan y que quieran saber cómo transformarlos. Les voy a poner a calentar una plancha que tengo acá, ahí, así que si tienen plancha ya vayan buscando planchas, después lo pueden hacer igual. Y yo uso para que no se me peguen los plásticos a la plancha y poder fundir los materiales esto. Esto es tela de teflón. El teflón es, ¿vieron las sartenes que están negras que no se adhiere nada? Ese material antiadherente es teflón. Y esto es teflón en forma de tela. Pongo una tela abajo, otra tela arriba y en el medio las bolsas o las tapitas o el triturado o lo que quiera hacer. A ver si está caliente esta plancha. Está re caliente esta plancha. Voy a aprovechar a mostrarles algo y mientras lo caliento les voy a mostrar un video. A ver si me avisan si se ve bien ahí. Ok. Esto que les decía. Tela de teflón. Vamos a hacer alguna prueba con, por ejemplo, tapitas, ¿no? Voy a poner un par de tapitas y yo acá tengo triturado, que ustedes lo pueden hacer a partir de, les recomiendo los envases de shampoo o ese tipo de cosas que se cortan bastante fácil, o algunos tipos de tapita también se cortan fácil. Y lo que pueden hacer es eso, combinar colores, a ver si tengo otro color. Y básicamente lo que voy a hacer acá es calentar estos materiales para que se transformen y se genere algo, que no tengo idea, va a ser una medalla, una especie de círculo planchado. Vamos a ver, pueden combinar colores como tengan ganas. Claro, bueno, no voy a poner más, así tengo tiempo para que se caliente esto. Y básicamente es esto, lo posicionan, tapan, ¿no? Yo los voy a poner bastante juntos para que me entre todo en una misma horneada. Voy a sacar uno, voy a poner dos solamente. Ahí va. Que no se les mueva. Tapan con otra capa de tela o pliegan la misma. Y básicamente plancha arriba y paciencia. Yo creo que en un minuto o dos debería estar esto. Voy a aprovechar a... Mientras, esto lo que estamos viendo son tapitas, es polietileno, y lo pueden hacer también con lo que es polipropileno. Les voy a mostrar un proyecto de una piba, que no me acuerdo de qué país es, pero que... Hay una alumna que pregunta si es lo mismo con papel manteca. Ah, eso, opciones, claro. Tela de teflón es más cara, más resistente, se adhiere mucho menos el material. Lo pueden conseguir en casas de pastelería y de comida. Se consigue, no es tan excéntrico o tan difícil de conseguir. Pero también pueden usar papel de manteca sin ningún problema. Lo que tiene el papel de manteca es que probablemente ustedes hagan una prueba con papel de manteca, lo saques, se despegue bien. Cuando haces otra, se te va a pegar. Pero bueno, es mucho más barato, podés comprar un poco más y utilizar distintas partes. En este caso lo que tiene este material es que lo puedes reutilizar infinitamente. Infinitamente no, pero lo puedes reutilizar bastante. Otra opción también es papel de diario. El papel de diario funciona bastante bien para que no se peguen para que no se pegue el plástico a la plancha, funciona impecable. Lo que pasa a veces es que se te pega el diario al plástico y lo tenés que como limpiar, sacar con cuidado. Tampoco es tan grave, la verdad que está bastante bueno como material para aislar, y a veces quedan cosas muy copadas. O sea que tienen esas dos opciones, tres opciones: papel de diario, papel manteca, tela de teflón. Bueno, mientras se calienta esto, les muestro el videito de transformación de PET, que esta chica corta PET y lo funde. El PET, como les decía,
es el de las botellas de bebidas, el transparente, el celeste y el verde, las botellas de Coca, de Fanta, etc. Y eso está construido desde un tubito de ensayo, o sea, la forma original es un tubito de ensayo que se sopla por calor, entonces se infla y genera la forma de la botella. Si uno lo vuelve a calentar, eso tiende a volver a su forma original de tubo de ensayo, o sea, se contrae. Y esta piba generó un proyecto a partir de eso. A ver si les comparto de qué manera. A ver. Creo que acá, ahí se ven. My name is Michaela Pedros. I'm a graduate of the Master Degree Design Products at the Royal College of Arts. And today I'm presenting an experimental joining technique using plastic bottles. The technique is basically about taking a plastic bottle, cutting it, and then putting around 2 pieces of wood. I heat it and then it shrinks and then creates a joint. The carving is the key of the strength of the joint. By doing small irregularities, the plastic wrapping is gonna lock itself with the wood. With this technique, I can build functional structures. The core idea of the project is not to sell the products I'm building, but it's more about sharing the principle and sharing the technique. We organized a workshop with a community group called Our Urban Week. The idea was to build a small size furniture to allow people to come, building this quite quickly, and at the same time, allowing them to take it home. All the materials I've been using were scavenged. Because the community is located in the Olympic Park, they gathered a lot of wood from the building site. All the people who did it, you always have like this big smile because there's something sort of magical happening. So the point is with this project is going to be to try to diversify the potential. So mainly changing context where I gather the materials. The plastic bottles are always the same everywhere, but you can imagine if I'm in Guatemala, for example, I'm not going to find the same type of wood, so then you have a completely different language. Bueno, ahí como vieron, para los que no entienden inglés, básicamente lo que hizo la piba es cortar botellas de PET, dejar solo el centro, o sea, le corta el culo de la botella y el pico de la botella, deja la parte central, y lo utiliza para vincular distintos tipos de madera, y les hace como nervaduras que permiten que cuando ese material se contrae, apriete, la madera del todo y que eso sirva de vínculo para las maderas. Hay otro método que es interesante con el que se pueden transformar las botellas, que es cortando, generando como un hilo de PET, como cortar la botella toda la vuelta. No tengo ningún video acá de eso, a ver si buscamos rápido y se los muestro. Que lo diseñó Alejandro Sarmiento, que es un diseñador argentino, generó como este cortador de PET que te permite generar esos filamentos. Después lo podemos buscar ustedes también igual, pero así ya ven un poco de qué se trata.
Bueno, era medio largo el final. Acuérdense de Alejandro Sarmiento, diseñador argentino, lo pueden buscar, diseñó este dispositivo de corte. Hay algo muy interesante, uy, a la plancha. Hay algo muy interesante, era muy hipnótico el video. Hay algo muy interesante en todo lo que es el mundo del reciclaje de plástico que se está dando a nivel global, que es lo que decía esta chica que hizo los vínculos, que su idea no es comercializar el producto, sino compartir esta forma de transformar el plástico y se pueda replicar en distintos lugares y en que en cada lugar se readapte, ¿no? Botellas hay en todos lados, decía, lo que van a ir cambiando son las maderas, entonces son objetos que van a tener otro lenguaje totalmente distinto. Y eso es lo que se está dando mucho a nivel global, o sea que si buscan información sobre el reciclaje de plásticos, pueden encontrar métodos como algunos como los que usamos nosotros aquí, métodos como los de esta chica, los de Alejandro Sarmiento. El proyecto de Alejandro Sarmiento es de código abierto, o sea, cualquiera puede hacer ese dispositivo. Son básicamente dos tablas, un cortador PET, un cúter encajado en el medio a cierta distancia que te permite hacer ese corte. Mira, acá tengo una foto de un cortador PET que hicimos, estuve dando unos talleres en Cuba, en La Habana, el año pasado, en septiembre, y los chicos se armaron un cortador PET en media hora. A ver. No, esta no. ¿Lo están viendo ahí? ¿Esto? Son dos tapitas. Sí, se ve perfecto. Joya. Dos tapitas, una tapa encintada a la mesa de la facultad y un cúter en el medio que les permitía generar estos dispositivos de corte. Bueno, ellos también estuvieron planchando distintos tipos de materiales, generando texturas a partir de collage, reciclando envases y generaron como estas carteras o portables. Bueno, aquí hay algo que hicieron como esta esfera generada por corte de PET. Y distintos tipos de trenzados y otros tipos de carteras. Esto era como un bowl a partir de envases y demás. Todo esto fue en la mañana. O sea, en la misma mañana hicimos este cortador de PET, generamos como dispositivos rápidos de planchado, diseñaron algo y lo hicieron y listo. Todo en un día. Bueno, ya vieron cómo es el proceso de corte, así que no les voy a mostrar otro en ese sentido, pero ya lo vieron en el video de Alejandro Sarmiento. Pero bueno, es bastante simple de hacer, lo pueden hacer también, es una opción. Bueno, les muestro cómo quedó esto, juro que no es tipo que lo saqué de abajo de la mesa. Todavía está un poco caliente, planteen, no se vayan a quemar. Y despeguen el plástico que les queda para que quede limpio. Y la trapita se transformó en esta especie de medalla. No sé, nosotros damos talleres para niños, o bueno, dábamos cuando los colegios nos invitaban y trabajaban de forma física. Y les hacíamos medallas de recicladores y teníamos como una especie de himno que los chicos decían y después se llevaban las medallas de recicladores a su casa. Pero es básicamente la tapita que se fundió, ¿no? Y que abrazó, todavía se nota la parte de atrás que era una tapita, y que se fundió con el triturado y pueden hacer infinitas combinaciones. Y este es el triturado plástico mezclado entre sí, ¿no? Esa es una muestra pequeña, obviamente. Pueden poner como mucho más material y generar una lámina mucho más grande para después volver a transformar esa lámina y usarla para generar alguna otra cosa. Por ejemplo, acá tengo una para mostrarles que está hecha con una plancha un poco más grande, obviamente. Todo esto es triturado de tapitas combinados de distintos colores, ¿no?
ahí capaz mejor luz. Y es una lámina que tiene, no sé, 2-3 milímetros de espesor. Esto está hecho con, obvio no está hecho con una plancha casera, está hecho con una sublimadora. Capaz alguno lo conoce, capaz alguno tiene una sublimadora. Son unas planchas grandes que se usan para estampar remeras. Digo, por calor se usa en impresión y eso se transfiere a la remera. Con el mismo tipo de aislación pueden utilizar una de esas planchas y generar láminas bastante más grandes y con distintos tipos de colores. Esta es de multicolor, de verde y azul. Y a partir de estas láminas pueden después ustedes transformarlas. Estas son menos flexibles, obviamente. Si generan láminas más gruesas, más finas con otro tipo de material, después les va a permitir generar transformaciones de otro tipo, ¿no? Dependiendo del espesor, van a tener, esto también está hecho con una sublimadora grande, ¿no? Y se generan distintas texturas. Y fíjense que igual también hay zonas huecas, ¿no? Donde el material como tuvo demasiada temperatura y se genera un efecto interesante igual con esas cuestiones. Hay mayor transparencia en las zonas donde es más fino. Un poco el ejercicio, en parte, de estar jugando y de transformando plásticos es, una vez que tenés esa primera prueba, esa primera exploración, tratar de entender qué aplicaciones puede llegar a tener, ¿no? Como observar las propiedades. O sea, puede ser translúcido o puede ser opaco. Si es algo translúcido te va a servir para un tipo de cosas, si es algo opaco para otro tipo de cosas. Si tiene perforaciones va a dejar pasar, además de la luz, otro tipo de materiales. Si está bien sellado, puede ser hermético, puede contener líquidos, puede contener otro tipo de objetos. Si tiene agujeros muy chiquitos puede contener objetos grandes también, pero no líquidos. Y en ese sentido un poco el ejercicio es explorar, anotar todo, eso es clave. Cuando hicimos las lámparas, por ejemplo, que tienen estos huecos, nuestra idea inicial era lograr algo más cerrado como esto, ¿no? Como mezclar plástico más finito y triturado para que quedara algo cerrado. Y en ese momento no habíamos hecho esa máquina con la hormigonera y se lo llevamos a un proveedor, una de estas máquinas gigantes, y nos hizo las pruebas que queríamos, mezclando polvo y triturado, que nos quedara cerrado, y una se equivocó y le puso solo triturado. Y nos dio la prueba como, me equivoqué en esta, fue solo triturado. Y nosotros, obvio, la vimos, no era lo que esperábamos, la dejamos tirar en un rincón. No sé, 2 o 3 semanas después yo estaba sentado en el taller y veo que la luz de la ventana entra y atraviesa la prueba y se veían esas luces y sombras en el piso y fue como, eso es hermoso, era mucho más lindo que el resto de las pruebas, tenía como otra propiedad. Entonces parte del ejercicio es estar atento a observar eso, como no hay nada que esté mal de las pruebas que hagan. Pueden mezclar cualquier cosa con cualquier cosa. Y después empezar a observar qué características les parecen a ustedes bellas y dignas de ser replicadas. Y para eso está bueno tener anotado cómo hicieron eso. Cuánta temperatura, cuánto tiempo, qué tipo de material, porque están buenos los errores, pero después querés replicar ese error y está bueno saber cómo volver a equivocarte, pero de la misma manera. Así que nada, el equivocarse es una parte importante del proceso creativo, es más, es casi la mitad. Hay que equivocarse mucho y después saber cuál de esos errores tomar. Pero bueno, si quieren les muestro alguna transformación de bolsas, podemos laminar una bolsa rápidamente. Y que es medio lo mismo que hicimos recién con las tapitas, pero mezclando otro tipo de materiales, ¿no? Más finos, que nos permitan generar una superficie un poco más flexible y que nos permita que tenga otras propiedades, básicamente. A ver si tengo otro color, tengo todo el mismo color acá. Bueno, tengo 2 rosas, pero les voy a mostrar cómo queda. No va a dar mucho collage en esta prueba, pero de paso les muestro otras. Básicamente está bueno, si tienen alguna bolsa más gruesita, úsenla de base y sobre eso laburen haciendo collage. O sea, lo que les mostraba de los estuches, ¿no? Que tenemos para los lentes. Bueno, ahí está.
Básicamente esto trabajamos con una base de azul, en este caso, ¿no? Y fuimos generando collage y cortes y apoyando distintos colores arriba para generar esta textura. Y después lo laminamos. O sea que si tienen un material más grueso pueden usarlo de base y trabajar con otro material arriba. Pero en este caso tampoco tengo tijera, así que un poco preparado para esta, pero les voy a mostrar cómo se lamina. Les conviene que esté bastante alta la plancha. Y básicamente es planchar, no tiene mucha ciencia, la verdad. Tengan cuidado, eso sí, de ir chequeando y viendo cómo se va fundiendo el material que tengan abajo, ¿ok? Porque si lo planchan de más, les va a pasar lo que les mostraba en esa prueba anterior, que termina teniendo perforaciones el material. O sea, bueno, tengan cuidado siempre y cuando no quieran que pase eso. Tal vez es el gesto que ustedes están buscando y denle más calor. Pero bueno, básicamente la idea es que vayan controlando cómo se va comportando el material abajo. No sé si se llega a ver, pero se empieza como a arrugar en algunas partes cuando se empieza a enfriar. ¿Ok? El plástico tiene como esa característica que al fundirse se expande, bueno, casi todos los materiales igual, ¿no? O todos los materiales. Al fundirse se expande y cuando se empieza a enfriar se empieza a contraer. En ese sentido, si vamos a hacer láminas y queremos que sean súper planas, está bueno que una vez que las calentamos y las vamos a dejar enfriar, que les pongamos algún tipo de presión arriba para que se enfríen más parejo y mantengan como que sigan siendo planas. Después, si no, hay algunos tipos de plástico que se pueden llegar a encontrar que se curvan mucho, algunos se curvan menos, otros se curvan más, y otros hasta se arrugan. Un material que es una belleza, lo tengo acá, se los voy a mostrar, que se arruga un montón. Y básicamente fue un error, obvio, pero todavía no se me ocurre qué hacer con él. Ya lo voy a encontrar en una aplicación. Pero miren esto, llegan a ver. Como el arrugado que se genera. Es increíble, a lo largo de toda la superficie tiene como arrugas. Y con este material no hay forma de que quede plano. Por más que le ponemos peso, tira tanto y tiene tanta fuerza para volver a su forma original que se termina arrugando. Pero genial. Pero bueno, les muestro cómo va quedando esto. Y esto ahora ya es una lámina sola, ¿no? Si ven cómo está fundido, es una lámina de mucho más espesor, que tiene más resistencia de la que tenía antes, y con la que podemos generar, es más, que podemos dar más capas y generar más espesor, y más capas y generar más espesor. Si van a hacer eso, tal vez no hace falta que lo hagan una después de otra, ¿no? O que las hagan todas juntas, y además cobra otro tipo de rugosidad, ¿no? En este caso, ven que se arrugó un poquito. Esto que les decía, que se tiende a contraer el material, y este mucho menos, por ejemplo, el de atrás. ¿Lo ven? Así que también vayan tanteando eso en relación a los materiales que tengan a mano. Y traten de observar cómo se comporta ese material y elegir el material que a ustedes les sirva. Acá hay otro que también se arruga un montón. Este no hay forma que quede derecho. Pero pasa algo interesante igual, todavía no terminamos de definir qué puede llegar a ser. Es bastante incontrolable, ese es el problema. Pero en general los laminados de bolsas no les van a generar esto. Sí notamos que pasa cuando son bolsas como las de consorcio, pero muy gruesas, las bolsas más gruesas de consorcio, tienden a tener esto. Cuando tiene más densidad o mayor espesor el material, tiende a tener como mayor capacidad de volver hacia atrás. Pero bueno, en ese sentido, creo que les mostré un par de transformaciones. Todo lo que es PET, que lo pueden transformar de distintas formas. Por ejemplo, con el corte, ahí ya están laburando con algo más lineal, si se quiere, están laburando con una línea que después pueden tejer o usarla para coser. Bueno, esto mismo que pasa con el cuerpo de la botella en el proyecto de la chica que les mostré que hace muebles a partir de la construcción de ese material, lo pueden hacer con los hilos.
lo usan para atar algo, después lo atan, y aunque quede flojo ese atado, después con pistola de calor lo van calentando. Ah, no les expliqué eso. Capaz que lo vieron en el video, no sé si lo saben. Pero para calentar eso, la chica estaba usando una pistola de calor. Es como un secador de pelos, pero un poco más power, más industrial. Pueden usar secador de pelos, fíjense si les alcanza el calor o no. Si no, arriba de la hornalla, como lo pueden ir moviendo y se les va a ir contrayendo lejos del fuego. No lo quieren quemar, quieren solo calentarlo. Pero en ese sentido, con lo que es PET, pueden laburar de forma, lineal o laminar, dependiendo del tipo de transformación que le hagan. Todo lo que es bolsas van a laburar más desde lo laminar, pero después pueden cortarlos en tiras y tener ahí un elemento más lineal que después pueden transformar de alguna otra manera, como ese proyecto que les mostraba, que estaba como tejidas las tiras de plástico. Y después con el plástico también pueden laburar de forma más volumétrica. ¿De qué manera? Bueno, siempre pueden transformar una lámina en un volumen de alguna manera, generar como alguna especie de vínculos, como en el caso de nuestro estuche, que básicamente está generado desde una lámina y que después termina a través de ciertas transformaciones como cortes y vínculos y botones, generando un volumen, o con procesos como el que nosotros usamos para las lámparas o de las composteras, que también generamos volúmenes. O que es una prueba medio parecida. Esto está hecho súper caseramente, con un wok de cocina, y puesto en el horno, para que se vaya calentando. Tiene triturado de tapitas. Pueden poner las tapitas enteras y va a pasar algo muy parecido. Respecto a trabajar con plásticos en su casa y calentarlos, siempre tengan las ventanas abiertas y tengan cuidado con la temperatura. Todos estos materiales funden, los que estuvimos hablando, entre 180 y 190 grados nada más. O sea, si van a poner algo al horno, no les recomiendo que lo hagan en el mismo horno que van a cocinar después, pero si tienen algún horno por ahí dando vueltas pueden hacerlo. Pero no se pasen de esa temperatura, porque si se pasan de esa temperatura se empieza a quemar y generar humo. Así que siempre que se mantengan en esas temperaturas, es súper seguro trabajar con plásticos, no hay ningún problema. Igual si tienen una mascarilla o algo, pónganse, seguro que tienen mascarilla en esta época, todos tenemos. Pero bueno, en ese sentido creo que un poco los procesos que les mostré pasan por distintas formas de transformación que les van a permitir trabajar tanto en cuestiones más lineales, en cuestiones más volumétricas o en cuestiones más laminares. En ese sentido pueden ustedes elegir distintos caminos. Creo que ya les conté un poco todo lo que tenía acá para contarles. No sé si tienen preguntas o si quieren que les haga una recorrida y les muestre alguna máquina más del taller o los materiales que tenemos nosotros. Si me quieren contar algo. Pues si no hay preguntas, a mí me gustaría ver el taller. Acá tenemos algunas, espérenme. ¿La tela de teflón tiene un lado específico para pasar la plancha o puede ser todos los dos lados? No, es simétrica. Lo que sí hay distintos tipos de telas de teflón, entonces algunas tienen como más textura y otras tienen menos textura. Pueden probarlo. Si no tienen tela de teflón, hay otra opción que es interesante, me acabo de acordar, tela, pero tiene que ser tela de algodón y tela bastante gruesa, más tipo de tapicería. Si usan ese tipo de materiales, no se adhiere. Si es una tela sintética, se les va a fundir con el material. También pueden usarlo como material plástico. Las bolsas de supermercado que son de fliselina. La fliselina, no me puedo acordar ahora qué tipo de plástico es. No sé bien. No me acuerdo, pero se funde muy bien también con este mismo método. Así que nada, eso. Pero sí, la tela de teflón, cualquiera de los dos lados. Bien, y después teníamos otra más. Preguntan si las cortinas de baño sirven porque son de teflón. ¿No es de teflón? ¿No? Chica dice. ¿Cómo? Busco telas de teflón y dice que las cortinas de baño son de teflón. Ah, no creo. Me parece re caro igual, pero bueno, puede ser muy específico cuando no se pega nada, debe estar bueno. Claro, puede ser que para no ensuciar. Teflón, me parece que hay muchas cortinas de baño que son de PVC. No estoy súper seguro,
Pueden googlearlo, chequear si el packaging o lo que sea dice qué tipo de plástico es. Si no están seguros, yo les recomendaría que no lo hagan por si acaso. Como ya les dije, hay algunos plásticos que no está bueno respirarlos. Después hay métodos para saber qué tipo de plásticos es a través de la flama. O sea, quemar un pedacito chiquitito y sabes si se quema azul, si se quema amarillo. Y si buscan flama plástico en Google les va a salir eso, así que si quieren profundizar en la cuestión pueden buscar por ese método. Los sorbetes, ¿de qué material son? Los sorbetes me parece que poliestireno, por cómo se funden. Hay que chequear, hay un montón, hay algunos más gruesos y hay algunos más frágiles. Entonces, cuando notan que hay una diferencia de fragilidad, también es otro tipo de plástico, transparente, poliestireno o polipileno. Gracias. Después acá preguntan también si se puede hacer en horno eléctrico. Sí, nosotros las primeras pruebas las hicimos, nos compramos un hornito eléctrico re chiquitito, usado, hicimos pruebas ahí. Mentira, la primera prueba la hicimos con una sartén de mi vieja y nunca más la pudimos volver a usar. Así que mi madre no muy feliz con eso, pero bueno. Parecida a tu mamá. Bueno, después salió algo bueno de esta prueba, así que más o menos. No des ideas. No, claro, yo, o sea, no recomendaría que usen su horno de la casa. Si van a hacer una prueba muy simple y con mucho cuidado de la temperatura que no genere humo, puede llegar a ser. Si tienen uno que no usen para eso o descartable y que están por tirar, mejor. Lo de la plancha me parece lo mejor porque se puede cuidar más fácil, que no se pegue y no van a poner comida ahí adentro. Ya me veo que va a haber una serie de denuncias acá. No, bueno. Familiar. No, siempre que hacemos un trabajo práctico similar con mis alumnos o exploran, lo terminan poniendo en el horno de su casa. Digo, yo lo he puesto en el horno de mi casa, pero la verdad que hoy que me metí un poco más a investigar y demás, no es lo más recomendable. Si lo podemos evitar, hay otra forma de hacerlo y mejor. Pero ¿no es recomendable por cocinar después en este mismo horno? Claro, tal cual. O sea, y si uno tiene, por ejemplo, si uno tiene dos hornos, uno en un quincho, lo podría, como que si lo ventila bien, es más por ese lado que lo decís. Sí, nosotros en alguna oportunidad teníamos un horno que lo hemos usado para hacer pruebas y después lo limpiamos exhaustivamente y lo volvimos a usar. Pero sobre todo, en el horno de la cocina, que no tiene ventilación, si lo podés sacar al aire libre en un ámbito eléctrico, me parece mucho más apropiado. Bien, acá tenemos otra. ¿Qué material usas para los moldes? Para los moldes, bueno, eso me da pie para que vayamos a recorrer. Claro, vamos directo. Vale. Sí, yo de que estoy acá no les voy a mostrar una imagen. Distintos tipos de moldes tenemos. Los de inyección, que son los que usamos para hacer los anteojos, ¿no? Estos son algunos anteojos que estamos haciendo, nuevos colores, o pruebas de colores más bien, ¿no? ¿Se llegan a ver? Los hacemos con esta máquina que es súper chiquita, es una microinyectora, básicamente se pone el material triturado acá, resistencias que van calentando el plástico y va bajando el plástico y se presiona hacia un molde que les muestro. Es aluminio, relativamente pesado, no tanto. Y lo que tiene es que está todo tallado adentro con la forma del anteojo. Y básicamente el plástico, el pico de esta máquina, se conecta acá y empuja a presión el plástico fundido que llena todas las cavidades de la matriz. Y vieron estas lentes que les mostré recién que tenían como esta saliente acá arriba. Esto es por donde entra el material, ¿ven? Que después se corta y se vuelve a reciclar ese material. Y con ese mismo material hacemos todas las matrices para lo que es con este proceso que es como microinyección y que trabajamos de esta manera, que inyectamos por calor dentro de la matriz. Y después tenemos otras matrices que son de acero. Esta es la hormigonera horno. Y acá hay varias matricitas pequeñas, de donde sale esto todavía está caliente. Son unas pequeñas formitas que estamos haciendo para unos premios para una empresa.
también esféricas, y las matrices son de acero. ¿Llegan a ver? Son de acero repujado, y adentro están teflonadas para que el plástico no se adhiera y que se despegue fácil después de esta forma. Y tenemos otras matrices para ese mismo proceso que también son de aluminio. Y después hacemos esos cestos, estos son cestos de residuos. Tengo uno acá abajo, más fácil. A ver. Esto también está hecho con el mismo proceso de las lámparas, y esto está hecho con acero inoxidable. O sea, en general tienen que ser materiales que conduzcan la temperatura, como aluminio o acero inoxidable, que es otro tipo de acero. Y las hacemos acá, las que son de aluminio, y las de acero con algunos proveedores, algunas partes acá y demás. Hornito eléctrico. Y bueno, aprovecho para mostrarles un poco más. Acá tenemos esta máquina. Esto es Petit. Esto fue un proyecto de la Facu, del último año de la Facu, que tenés que desarrollar como algún tipo de equipo, maquinaria. Y nosotros diseñamos esta máquina para procesar botellas PET. Básicamente esto está en espacio público. La gente, bueno, obtiene información por esta pantalla de qué es lo que puede reciclar o no. Introduce la botella en la boca superior. Y lo que hace la máquina es, primero pincha y aplasta en esta primera etapa, y la segunda etapa tritura la botella plástica, entonces ya se almacenan las botellas trituradas en origen. Ese fue el proyecto del último año de tecnología, que es una de las materias de diseño industrial, y el proyecto del último año de diseño, que es como la materia principal de diseño industrial, fue esto de empezar a explorar con triturados plásticos y con formas de transformar el triturado en nuevos objetos. Bueno, ahí está Ernie, otro de los chicos. Esta es la máquina con la que hacemos varias de las matrices, las de aluminio. Es una máquina que vos en la computadora diseñás la forma de los lentes, por ejemplo, de la matriz, ponés el bloque de aluminio acá y la máquina va tallando y generando las cavidades necesarias para la matriz. Y estas son unas mesas, son unas placas que hacemos, son unas placas re gruesas, como las que les mostré, pero súper gruesas de triturado. Tienen entre 15 o 25 milímetros de espesor y son placas de mesas para unos productos. Parte más taller, donde cortamos y plegamos cosas y demás. Y acá un poco de depósito de materiales, que son tapas de composteras, y acá guardamos como todo el triturado, ¿no? A ver. Ahí se llega a ver. Hay distintos tipos de triturados plásticos. Este es blanco, impecable. En general es todo de tapitas, pero a veces tenemos otro tipo de productos. Y después todo lo que son estos tachos, que tenemos un montón, están llenos de triturado, ¿no? Le vamos guardando las tapitas trituradas, que ocupan mucho menos, por cierto, en distintos contenedores que después vamos usando en los distintos procesos que tenemos. Y después, bueno, pasto y espacio. Ese es como básicamente el taller, ¿no? Como de ahí, para allá y allá atrás. Pero la mayoría de las máquinas para transformar por calor las tenemos en esta zona, y que también la tenemos con sistema de ventilación para que si se genera algún gas o humo porque nos equivocamos con la temperatura, que nos puede pasar, que salga al exterior. Y después tenemos ahí las distintas máquinas, como los hornos, la rotomoldeadora, la trituradora y la inyectora, que es con la que estamos haciendo los lentes, que es como uno de los productos que más estamos vendiendo hoy. Estamos vendiendo bastantes lentes y composteras. Composteras son las últimas que hicimos, que son aquellas, creo que se las mostré, que básicamente son 4 módulos de contenedores y el exterior, que es la tapa, y que a su vez puede ser una maceta. Y casi todo lo hacemos acá, salvo parte del triturado, que a veces la Fundación Garrahan nos manda ya el material triturado, el resto lo procesamos acá. ¿Y por qué canales venden hoy en día?
En general, casi todo lo vendemos online. Digo, desde Proyecto Mutan, que es nuestro Instagram, tienen link a nuestras páginas, que es mutan.com.ar o brotes.com.ar, y tenemos tienda online ahí, y la gente compra online lentes, composteras, etc. Y estamos empezando a estar en un primer local. Nosotros veníamos de generar mucho mobiliario, ¿no? Mesas, bancos, lámparas, cestos y demás, y vendíamos por ese canal. Ahora que tenemos lentes, pensamos en empezar a estar en algunos locales, y vamos a estar en un local ahí en Pueyrredón y Santa Fe. Va a ser como la primera experiencia de junto. Teníamos mobiliario en algunos locales, pero en general nos movemos mucho más por lo virtual, y en este contexto fue como bastante coherente y se activó un montón todo lo que es venta online. Una pregunta que hacen los alumnos es ¿cómo se trituran las tapitas? Las tapitas las trituramos con esa máquina que les mostré, que es la que hicimos para triturar botellas completas para espacio público. Ajá. Es una trituradora, es una máquina bastante pesada, cara de producir. Esa puntualmente la hicimos nosotros, en la industria hay un montón de trituradoras. Las tapitas, si quieren hacer algo con triturado o con cortado, yo me enfocaría en lo que son envases de shampoo, envases de lavandina, ese tipo de envases, que son de polipropileno y son más cortables. Con una tijera los cortás, o con un cúter los cortás. Cuidado con el cúter. Todos los estudiantes de diseño, de cualquier diseño, se han cortado alguna vez con el cúter, así que preferible tijera. Esos objetos son como mucho más cortables que una tapita. Igual después fíjense qué tipos de tapitas, porque si les prestan atención, las tapitas de agua, las celestitas o las que son más transparentes son como muy blandas. Estas las pueden cortar con una tijera también. Perfecto. En nuestro taller hay otra pregunta que es si tuvieron alguna dificultad ahora en la pandemia con todo lo que es la producción. Buena pregunta, como dicen. Al principio no podíamos trabajar, obvio, como todo el mundo. Fue como encierro y nada más. Y a los 4 días de que empezó la pandemia o el encierro, mi compañera me muestra como que estaban en otro lado haciendo máscaras de protección facial impresas en 3D. Y nos dice si no podíamos hacer eso mismo nosotros. Digo, nada, es muy complicado, no tenemos impresora 3D, nuestros procesos son como más complejos. Tenemos que hacer esa matriz que les mostré en aluminio, eso es caro. Y tiene sentido cuando haces una producción grande. Y entonces digo, no podemos. Me fui a dormir con esa idea y me desperté pensando que sí podíamos hacerlo. Y digo, tenemos que buscar la forma de hacerlo. Llamé al resto de los chicos. Nosotros en paralelo les estuve hablando mucho del proyecto Mutan, que es la línea de objetos y la venta de objetos y cómo los transformamos, pero conformamos una ONG, también hicimos una asociación civil que se llama Brote, que toma el nombre de este espacio, del atelier, y por ende somos al ser una ONG podemos recibir donaciones. Entonces lo que pensamos fue que podíamos diseñar la máscara, empezar a producir la máscara, pedirles donaciones a la gente para poder financiar la producción, y a partir de todas las donaciones que recibiéramos, donar a su vez esas máscaras. Entonces básicamente lo que armamos fue, en lugar de vender máscaras, fabricarlas, recibir donaciones de la gente que llegaran a hospitales. Y armamos una campaña que se llamó Doná tu máscara. Entonces la gente, cada 100 pesos que donaba, nosotros fabricábamos una máscara más y se donaban a través del Ministerio de Producción en los hospitales. Y básicamente usamos el mismo proceso que los anteojos, ¿no? Esto que ven acá, que es el cuerpo de la máscara, está hecho a partir de plástico reciclado, de tapitas. Y el frente, que es de PET, nos lo daba una empresa que también es de PET reciclado, apto a alimentos, o sea, está aprobado. O sea que básicamente esto es una botella, ¿no? El PET, que es el plástico transparente de la botella, y tapitas. Bueno, muchas tapitas y una botella para el cuerpo. Y eso nos permitió también empezar a trabajar antes que el resto. No estábamos produciendo material hospitalario, entonces a la semana que habíamos lanzado esta campaña ya estábamos pudiendo venir al taller, hicimos la matriz para fabricar las máscaras, nos pusimos a fabricar las máscaras, y los primeros 2 meses de cuarentena estuvimos haciendo máscaras básicamente. Y a esos 2 meses ahí lanzamos los lentes recién, porque los íbamos a lanzar justo en marzo cuando empezó la cuarentena. Así que básicamente nos
readaptamos durante un par de meses para acompañar al Ministerio de Producción y al Ministerio de Salud con la producción de máscaras, y después hicimos otra matriz que se las mandamos a unos pibes de Entre Ríos que se pusieron a fabricar máscaras allá también con nuestras matrices, que fue como bastante colaborativo y colectivo, tanto esto de recibir donaciones de gente, como producir acá, producir en otro lado. Estuvo bueno el proceso, y también nos permitió estar laburando, que bueno, nos puso mucha energía para después poder seguir y volver un poco a hacer lo que hacíamos. Hay varias preguntas de las temperaturas. Una es mejor usar la temperatura de la plancha baja y la temperatura de la pistola de calor también? ¿Sería baja, alta, media? Mira, yo me estoy fijando la plancha que estoy teniendo ahora. La tengo casi en máximo, la plancha. Esperen que la voy a desenchufar ya que estamos, porque es no cualquiera. Yo la tengo casi en máximo, la de la plancha. Eso vayan regulándolo. Si ven que al planchar se les empiezan a generar agujeros muy rápido, bájenla. Si la usan al máximo va a ser más rápido. Regulenlo. Y sobre todo, si tienen que planchar, piensen que si tienen que planchar bolsas que son muy finitas, se calientan fácil, entonces apenas pasás, se calienta. Y van a planchar tapitas, como les mostré, o triturados, como les mostré. Ahí van a necesitar aprovechar la plancha y dejarla. Vieron que yo les mostré el video de PET mientras tanto, y la dejé como, no sé, 2 minutos, lo que duró el video. Así que ahí les conviene que esté en máximo. Y nos preguntaban de la pistola de calor. La pistola también, sí. La máximo. Bien. Y después preguntaban nada más, ¿paquetes de fideos y arroz sirven para el planchado? Paquetes de fideo y arroz. Sí, es este plástico que te digo que es más... que era más potente, sí. Sí, eso es polipropileno en general. Chequenlo, igual las bolsas tienen que decir si es un producto comercial. Así que, pero se puede. Bien, buenísimo. Esas son todas las que yo tengo. No sé si hay algún otro taller o consulta más. No, creo que no. Te hago una pregunta, Brochi. ¿Cómo estás? ¿Bien? Dime. Bien, bueno, te agradezco la charla, la verdad estuvo bárbaro, muy bueno. Y fuiste, aparte de que sos un inquieto por lo que veo, fuiste muy honesto en un comienzo cuando dijiste no soy el típico, no se van a encontrar con el típico diseñador industrial, con lo cual arrancaste una beta artística muy buena, muy profunda. La pregunta es, ¿esa beta artística te la propusiste vos o fueron las oportunidades las que te fueron pautando este camino? Un poco, creo. En realidad yo empecé la carrera muy tarde. Empecé la carrera a los 26, muy tarde. Empecé la carrera, no la empecé al toque, la empecé a los 26. Y yo venía laburando más en sistemas y demás, y siempre hice esculturas y pintaba, tenía algún interés más por esa línea. Y cuando descubrí que existía el diseño industrial y mezclaba como la parte más técnica con la que yo laburaba y con esta beta más creativa o con ese espacio de creación, nada, me volqué de lleno a diseño, dejé de laburar en sistemas y pasé a ser como un estudiante sin plata. y un poco sí, creo que siempre me interesó esa parte y tengo bastantes amigos que hacían teatro o que son músicos. Entonces cuando quise empezar a bajar cosas a lo material, como que mi espacio para mostrarlo fue ese, pero bueno, también como se me abrieron estas posibilidades, es lo que yo te decía, yo quería mostrar una lámpara y me dijeron, buenísimo, mirá, tenés toda esta habitación, haz lo que quieras. Y yo le dije, joya, y me fui, lo llamé al pibe con el que estábamos planeando hacer las lámparas, y le digo, no sé qué pasó, pero vamos a hacer una instalación, tenemos todo un lugar. O sea que fue un poco caminos que se me abrieron y caminos que busqué. Siempre fui mucho a hacer cosas mientras estaba en la facu, ¿no? Esto de escenografías, instalaciones, y participar de concursos y mostrar cosas, como que en paralelo a la formación académica creo que me fui formando como en otros espacios y eso me fue muy útil para ir construyendo, o sea, qué tipo de diseñador que decimos no tan estándar o más tirado a lo artístico quería ser, y sigo haciendo algunos de esos
cuestiones, los últimos años un poco más enfocado en el taller y en la ONG, pero siempre buscando espacio para... Como yo, en ese espacio yo encuentro como cierto espacio de exploración y lo lúdico que después termina viniendo para el taller y viceversa, ¿no? Muy bueno y con mucha sensibilidad, ¿viste? Distinto a ese perfil de diseñador industrial, más ingenieril. Yo trabajé con muchos que trabajan en temas urbanos, de mobiliario, y tienen un perfil mucho más duro y más ingenieril, mismo lo que hacen diseño automotriz y demás. Lo tuyo es más artístico y veo que con mucho perfil artesanal también. No nombraste en ninguna parte de la charla el tema de impresoras 3D, que hoy está muy en boga para los plásticos, ¿viste? Y bueno, lo nombraste al final nada más. Sí, no tenemos impresoras 3D, solo la mencioné para decir que no tenemos. No, a veces están buenas para ciertas partes del proceso cuando haces un prototipo, a veces hacemos algunas matrices, justo que nos preguntaban sobre matrices, las hicimos con resina de alta temperatura y mandamos a imprimir 3D para esa parte del proceso, pero sí, es más artesanal. Yo soy mucho más te hago un boceto y a los 2 minutos te estoy haciendo una maqueta en Telgopor para ver como la forma. Lo largás, no esperás el proceso industrial, lo largás. Te hago un boceto muy rápido, después lo bajo ahí y después veo cómo. Obvio sí, después me tengo que meter en modelados 3D, planos, producción, hablar con proveedores y demás, que es esa parte más ingenieril que estamos diciendo. Está todo en realidad, sobre todo cuando, como acá, como nosotros, te metes como en toda la parte del proceso, ¿no? Así que no le escapás a ninguna parte, ni siquiera al Excel. Bárbaro, Bruchi, muchas gracias, bárbaro. Bueno, un placer, gracias por la invitación y saludos a los que están por ahí. Dale. Bueno, muchas gracias, Bruchi, un gusto que hayas estado. Gracias por haber aceptado sumarte a nuestra cursada virtual. Me encanta. Y fue mi excusa para estar en el cuadro con un rato. Muy bien, te agradecemos tu tiempo, porque realmente estoy atento y creo que es interesante para los alumnos, y me gustó mucho que puedas mostrar tu lugar de trabajo. Creo que eso es muy atractivo también para aquellos que están imaginando en qué ámbito van a desarrollar su experiencia profesional más adelante. Sí, genial. Cualquier cosa que nos escriban a Proyecto Instagram y nos consultan, los que tengan interés también por el diseño industrial y no sepan qué onda también. Para que sepas, en los chats de los Meet, todos los alumnos están felicitándote, se quieren cambiar de carrera, están súper contentos con la charla. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias, muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Bravo.